¿Qué es una sustancia? Es una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. ¿Qué es una sustancia pura? Es aquella cuya composición no varía aunque cambien las condiciones físicas en que se encuentren. Las sustancias se componen por moléculas, unidades formulares y átomos. Las sustancias se representan en todos los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de materia o sustancia y tienen características específicas. Algunos ejemplos de sustancias puras son el agua y el diamante. Debido a la composición de estas sustancias, no varían aunque se sometan a cambios físicos. Observemos el siguiente vaso con agua. Lo meteremos dentro del congelador y pasado un tiempo, debido a las bajas temperaturas, esta agua se convertirá en hielo. Pero si sacamos este vaso, pasado un tiempo, vuelve a su estado físico original. ¿Qué es una mezcla? Es la combinación de dos o más sustancias puras. Una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados. Químicamente, una mezcla no ocurre en una reacción química, y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Las mezclas pueden dividirse en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Comenzaremos con las mezclas homogéneas, que es la unión de dos o más sustancias en las que no se pueden distinguir las sustancias originales. Los elementos que componen a la mezcla homogénea no pueden diferenciarse a simple vista, pero son separables físicamente, pues entre ellos no tienen lugar a una reacción química. Le siguen las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas es un material compuesto por la unión de dos o más sustancias no vinculadas químicamente. Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme, en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas y distribuidas en forma desigual. Seguiremos con las soluciones. Una solución es una mezcla de dos o más sustancias en las que no es posible diferenciar los componentes. Una solución está formada por un solvente y uno o más solutos. Pero, ¿qué es el solvente? Es el componente en que se encuentra en mayor proporción y se suele identificar con un líquido, por ejemplo el agua, pero también puede ser un gas o un sólido. Entonces, el soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y puede ser un sólido, como la sal de mesa. Hay distintos tipos de soluciones, según cuál sea el estado de agregación del soluto y del solvente. Por ejemplo, el aire es una solución donde el solvente es el nitrógeno, que constituye el 78% del aire puro, y los demás gases, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y gases nobles son los solutos. Si el aire está contaminado, contiene aún más gases disueltos en el nitrógeno. En química, una disolución, también llamada solución, es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporción que varía entre ciertos límites. Las disoluciones son un tipo de mezcla formada por componentes que no reaccionan químicamente entre sí, pero que pueden modificar sus propiedades físicas cuando pasan a formar parte de la disolución, por ejemplo, el humo y el café con leche. La clasificación de las disoluciones según su concentración es diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las diluidas son aquellas en las que existe muy poca cantidad de soluto. En las concentradas, en ellas hay bastantes cantidades de soluto disuelto, pero el disolvente todavía puede seguir admitiendo más soluto.
En las saturadas, son aquellas que a una temperatura determinada no pueden seguir emitiendo más soluto. Y las sobresaturadas es una disolución que tiene mayor cantidad de soluto que la permitida a una temperatura determinada. En algunos casos de las mezclas heterogéneas solo se pueden llegar a distinguir a través de un microscopio óptico. Y este es el caso de los coloides. Pero, ¿qué es un coloide? En física y química, un coloide o sistema coloidal es un sistema conformado por dos o más fases, normalmente fluidas, y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas, muy finas. La fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación de la materia. El nombre de coloide proviene de la raíz griega kolas, que significa que puede pegarse. Este nombre se refiere a una de las principales propiedades de los coloides. Su tendencia es espontánea para agregar o formar coágulos. Algunas propiedades de los coloides son la absorción, que por su tamaño las partículas coloidales tienen una relación área entre masa extremadamente grande, por ello son excelentes materiales absorbentes. Otra propiedad de los coloides es el efecto Tyndall. El efecto Tyndall consiste en que un haz luminoso se hace visible cuando atraviesa un sistema coloidal. Este fenómeno se debe a que las partículas coloidales se dispersan la luz en todas las direcciones haciéndola visible. Los rayos de luz pueden ser vistos al pasar a través de un bosque. Por ejemplo, como resultado de la dispersión de la luz, las partículas coloidales suspendidas en el aire del bosque, aunque todos los gases y líquidos dispersan la luz, las dispersiones por una sustancia pura o por una solución es muy pequeña, que generalmente no es detectable. Otra propiedad de los coloides es el movimiento browniano. Algunos de los ejemplos de este fenómeno son los movimientos observados en partículas de polvo, que se desplazan libres al azar en un rayo de sol que ingresa a través de una ventana, o partículas de polvo y humo moviéndose en un rayo de luz proveniente del cuarto de proyección de una sala de cine. El movimiento desordenado de dichas partículas coloidales es debido al bombardeo o choque con las moléculas del medio dispersante, y en los ejemplos anteriores podríamos decir que eran las moléculas presentes en el aire. Se le conoce así a este movimiento en memoria del botánico inglés Robert Brown, quien observó por primera vez este movimiento irregular de partículas en 1827, mientras estudiaba con el microscopio el comportamiento de los granos de polen suspendidos en agua. Este movimiento browniano impide que las partículas coloidales se asienten. Otra propiedad es el electroforesis, que consiste en la migración de partículas coloidales cargadas dentro de un campo eléctrico. Las partículas coloidales absorben iones en su superficie, cargándose positiva o negativamente. Aunque todo el sistema coloidal es eléctricamente neutro, estas partículas viajan hacia los electrodos mediante fuerzas eléctricas de atracción.